Mi nombre es Darwin Palacios. Actualmente estoy cursando la carrera de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Loja. Esta es la materia de televisión convencional y a continuación voy a hablar sobre los sistemas de televisión analógicos PAL y SECAM. Bien, PAL fue desarrollado por Walter Brusch en Telefunken en Hannover, Alemania, con una importante contribución del Dr. Cruz y Gerald Mahler. El formato fue patentado por Telefunken en el año de 1962, citando a Bruch como inventor y presentado a los miembros de la Unión Europea de Radiodifusión el 3 de enero del año de 1963. Bien, los países con sistemas PAL normalmente, bueno, salvo algunas excepciones, tienen una tensión de 220 voltios y 50 hercios y se usan básicamente en Europa, Australia y en casi todos los países de Asia y de África. Bien, las primeras transmisiones comenzaron en el Reino Unido en el junio del 1967, seguidas por Alemania Occidental a finales de ese mismo año. El único canal de la BBC que utilizó inicialmente el estándar de transmisión fue el BBC2. Telefunken PAL-Color 708T fue el primer televisor comercial que incluyó PAL. Aquí podemos ver una imagen de cómo se vería utilizando el sistema de televisión analógico PAL. Bien, tenemos las señales diferencia de color. En el sistema PAL se utilizan los ejes U y V para enviar la información de color que hay en una imagen. Estas señales, a diferencia del sistema NTSC, no están giradas lo que son 33 grados, porque las dos señales se transmiten con un mismo ancho de banda que es de 1.3 MHz. Y en este caso, básicamente no es necesario utilizar la característica de agudeza visual que tiene por defecto el ojo humano. Bien, las señales que se utilizan en el sistema PAL tienen la siguiente expresión. Para U vemos que es 0.493 que multiplica a V menos y V 0.877 que multiplica a R menos Y. Aquí en la figura nosotros podemos observar lo que es la representación vectorial de las señales U y V y básicamente el vector resultante de estas dos señales va a representar lo que es la saturación y el matiz de los colores que se quiere transmitir. Bien, tenemos lo que es la decodificación. En primera instancia tenemos el decodificador PAL-S, que básicamente es un decodificador simple y recibe este nombre por lo que es la forma más sencilla de realizar la decodificación PAL. En este tipo de decodificador, la señal recibida se aplica por igual a los dos demoduladores, en donde la señal U no presenta ningún inconveniente porque es la misma en todas las líneas, pero sin embargo en la señal V va a estar cambiando en cada línea, por lo cual en una línea será positiva y en la siguiente correspondería a ser negativa. Cuando el vector V sea positivo no habrá problemas, pero cuando sea negativo hay que darle la vuelta para poder nosotros promediar esos errores. Y bueno, básicamente la manera de dar la vuelta al vector V es multiplicándolo por una señal coseno de SP por T cuando sea positivo y por una señal menos coseno de SP por T de esa manera cuando sea negativa. Aunque el vector V llegue al demodulador invertido, saldrá de él siendo positivo y se promediarán los diferentes errores que pudiesen existir. Bien, aquí nosotros podemos observar lo que es el diagrama de un decodificador PAL-S, donde podemos observar que la presencia de una señal de, de lo que es crominancia, tenemos un demodulador V, tenemos un filtro pasabajas, tenemos lo que es las señales de coseno de WT y menos coseno de WT. También tenemos un demodulador U, un filtro pasabajas, un oscilador y también un impulso de línea. Bien, ahora tenemos por otro lado el decodificador PAL-D.
Este básicamente fue desarrollado para poder solventar problemas que se presentan en el decodificador PAL-S. Este tipo de decodificador se caracteriza porque emplea una línea de retardo. Esta línea de retardo se encarga de retardar, valga la redundancia, la señal de crominancia al tiempo justo que dura una línea. Bien, este decodificador basa su funcionamiento en lo que es una suma de crominancia de las dos líneas consecutivas y promedia de forma electrónica los vectores en lugar de lo que haga el ojo. ¿Para qué? Pues para poder promediar las dos líneas consecutivas, donde es necesario emplear la línea de retardo para que la señal de crominancia tenga un periodo de tiempo igual al que dure la línea. Básicamente, este decodificador se caracteriza porque emplea un circuito sumador y un circuito restador para poder hacer la media de los vectores de color. Y aquí podemos observar lo que es este tipo de decodificador, que utiliza un restador, un sumador, una línea de retardo, un demodulador. Bueno, aquí esta parte de derecha ya es lo que utiliza un decodificador PAL-S. Bien, tenemos lo que es la frecuencia de subportadora. Los criterios para poder elegir el valor de la subportadora en ese sistema son los mismos que se tomaron en la elección para la frecuencia de la subportadora en el sistema NTSC, salvo que en la línea PAL se tiene que invertir la señal V en las líneas alternas. Y esto lo que va a provocar es que el patrón interferente sea distinto al que se originaba el sistema NTSC. Las frecuencias de su portadora en sistema PAL, eh, para que no se produzcan interferencias, tienen que estar entre los 283.75 veces la frecuencia de una línea más 25 hercios para que no se produzca ninguna distorsión en la pantalla del monitor. Y aquí en la parte inferior nosotros podemos observar lo que les había descrito. Sí, básicamente lo que nos da un resultado de 4.43, 36, 18, 75 megahertz. Bien, tenemos lo que es la señal Burst o salva de color, que básicamente consiste en un sobreimpulso que se transmite en un pórtico posterior del impulso de sincronismo para poder utilizarlo como referencia a la hora de sincronizar el oscilador local de la soportadora. La señal Burst está compuesta por 10 ciclos de la soportadora de color cuya frecuencia es de 4.43, 36, 18, 75 MHz y su fase será pues, si es que la línea es normal, la señal Burst se va a poder enviar con una fase de más 135 grados, pero si la línea está invertida, la señal Burst se enviará con una fase de menos 135 grados. En resumen, pues se debería decir que eh, se pueden producir solo dos señales Burst, una desfasada más 35 grados y la otra menos 35 grados. Continuando con lo que es el espectro de la señal PAL, nosotros pues podemos suponer que está formado por dos espectros que están superpuestos, uno que corresponde a la señal de luminancia y el otro que corresponde a la señal de crominancia. El espectro de la señal U estará centrado en lo que son los múltiplos de la frecuencia de la línea y tendrá la misma forma que el espectro de la señal de luminancia hasta la frecuencia de 1.3 MHz. Y por otro lado, el espectro de la señal U es distinto de la señal U porque básicamente en las líneas alternas se envía la señal menos V, lo que equivale a la frecuencia fundamental de la señal, ya no a la frecuencia de la línea, sino a la mitad porque el periodo de la señal va a ser el doble. Y bueno, el espectro de la señal V va a estar centrado en los múltiplos impares de lo que es la semifrecuencia de la línea y va a estar distanciado un valor igual a la frecuencia de la línea. Y aquí podemos observar en la parte inferior izquierda lo que es el espectro de la señal. Bien, aquí he colocado la gráfica de lo que es
espectro de la señal de video en un sistema PAL, donde nosotros podemos ver cada uno de los parámetros como son Y, V, V y la soportadora de color. Bien, ahora tenemos lo que es el sistema de televisión analógico SECAM. Como introducción, podemos decir que este sistema de televisión ha sido desarrollado en Francia por Henri de France en el año de 1958 y la palabra SECAM básicamente corresponde a las iniciales de Sequential Color avec Memory y significa que este sistema es un sistema secuencial de transmisión de las señales diferencia de color. Este tipo de señal, este tipo de sistema, perdón, ha sido adoptado en Francia y en los países que se encontraban en el área de la influencia soviética cuando se desarrolló. También se pudo implantar en varios países africanos, como por ejemplo Arabia Saudita, Egipto, Marruecos, Libia, entre otros. Aquí he colocado una imagen de lo que sería el sistema de televisión analógico utilizando SECAM. Las señales de diferencia de color básicamente ocurre lo mismo que ocurre con los sistemas NTSC y PAL, porque en ese sistema también hay que ponderar las señales diferencia de color para que no puedan sobrepasar un determinado valor que sea judicial al sistema. En los sistemas anteriores, las señales pues básicamente no debían de sobrepasar un valor puesto que se podía producir saturaciones en la señal. En el sistema SECAM, las dos señales diferencia de color deben tener una misma amplitud para que se pueda modular con un mismo nivel a la soportadora en frecuencia. En este sistema, las señales ponderadas se denominan D sub R y D sub, D sub R y lo que es D sub Y. Y su coeficiente de ponderancia se calcula en función del valor máximo que adquieren las señales R-Y y B-Y. Y básicamente el valor máximo que puede llegar a tener una señal R-Y es de más 0.526 voltios en el caso de tratarse de un color rojo y de menos 0.526 voltios en el caso de ser un color turquesa. Por el contrario, la señal B-Y puede llegar a valer más 0.666 en el caso de ser una señal de color azul y de menos 0.666 en el caso de ser el color amarillo. Bien, tenemos pues que tener en cuenta los valores máximos y mínimos, el valor de los coeficientes ponderados, entonces se puede calcular de la siguiente manera. Aquí se describen cada una de las expresiones con los valores que anteriormente les había descrito para los diferentes casos. Y básicamente aquí se muestra un resumen, se podría decir, de D sub R, que es igual a menos 1.9 R menos y de D sub B, que es igual a 1 a más 1.5 B menos Y. Bien, continuando con lo que es la frecuencia de su portadora, aquí en la elección del valor de la frecuencia de la soportadora de este sistema SECAM, se tiene que tomar en cuenta condiciones que no son el patrón de interferencias que se toman en cuenta en los sistemas NTSC y en los sistemas PAL. En este tipo de sistemas, básicamente se utiliza una soportadora para cada una de las señales diferencia de color con el objetivo de minimizar las posibles interferencias entre ellas. Y durante una línea se puede utilizar una soportadora y una línea siguiente se utiliza otra soportadora diferente. Tenemos aquí que para una señal D sub R se utiliza una soportadora de valor que es igual a 282 que multiplica a F sub H. Básicamente, al hacer esta operación, vamos a tener un valor de 4.40625 MHz. Y para lo que es la señal D sub B, se utiliza una soportadora cuyo valor es de la multiplicación de 272 por HF, que nos da un total de 4.25 MHz. Aquí he colocado el valor de lo que es H, de lo que es FH, F sub H, que es igual a
15.625. Finalmente, pues nosotros podemos observar lo que es el esquema de un sistema SECAM, donde podemos ver que existe una matriz donde ingresa R, G y B. De la misma manera tenemos Y, D sub R, D sub B, una frecuencia de línea, tenemos el canal, tenemos un retardo que es de 64 microsegundos, tenemos una frecuencia de línea, otra vez aparece lo que es D sub R y D sub B, nuevamente que esto viene a la matriz y finalmente tendremos la salida de cada uno de los parámetros como son R, G y B del sistema SECAM. Bien, finalmente las conclusiones, nosotros podemos decir que PAL es un sistema de codificación de color para la televisión analógica que es utilizado en los sistemas de televisión de transmisión en la mayoría de los países que emiten a 625 líneas. También podemos decir que los países que utilizan PAL están actualmente en proceso de conversión o ya la mayoría se ha convertido a los estándares que han aparecido como son DBV, ISDB o DTMB. De igual manera, pues podemos decir que existen dos tipos de codificadores para el PAL, como son PAL-S, que es una manera más simple, y PAL-D, que es una manera más compleja, en la cual va a solventar los diferentes errores que podría existir en PAL-S. Finalmente, SECAM transmite solamente un color a la vez y está libre de los artefactos de color presentes en las normas NTSC y lo que es PAL. Y aquí dejamos la bibliografía que se ha utilizado para obtener toda la información. Eso es todo, muchas gracias.